El desierto bajo la luna parecía un océano inmóvil. No había viento, no había cantos nocturnos ni el aullido distante de un lobo. Todo estaba quieto, como si la tierra contuviera el aliento. Cole Walker llevaba horas cabalgando solo. Su caballo, cenizo y viejo, avanzaba con calma entre arbustos secos y piedras calientes. Cole no tenía destino claro, solo buscaba distancia. Distancia de los hombres, del ruido y sobre todo de sus propios pensamientos. Las praderas le habían enseñado que el silencio puede curar, o puede quemar por dentro. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido, bajo, casi sofocado. No era el sonido de un animal, sino el susurro de una persona tratando de no morir. Cole tiró de las riendas. «Easy boy», murmuró a su caballo, agachándose para observar en la oscuridad. La luna se filtró entre las nubes, y ahí la vio, una silueta tirada entre las rocas, el cuerpo marcado con sangre seca y arena, una mujer. Pero no una mujer cualquiera, el colgante hecho de hueso y plumas, la trenza larga, la pintura ya desvanecida en su frente. Lo dijeron todo, una apache. Cole sintió el peso de la decisión antes de actuar. Los colonos no perdonaban a quien ayudara a los pueblos nativos. Y los apaches, si creían que él había tocado a una de sus mujeres en contra de su voluntad, no habría escondite posible. Lo cazarían como a una bestia, y aún así bajó del caballo. No podía dejar morir a nadie. No otra vez. Se arrodilló junto a ella. La mujer respiraba, pero apenas. Tenía una flecha rota clavada en el costado. La herida estaba negra. Llevaba días sin atención. Sus labios estaban partidos, sus mejillas febriles. Cole habló en voz baja, no para ser entendido, sino para tranquilizarla. «No voy a hacerte daño. Tranquila». Sus manos, curtidas por años de trabajo, tocaron la piel de su hombro para girarla con cuidado, y ahí ocurrió. El contacto. Ella abrió los ojos de golpe, como si la misma muerte la hubiese soltado. Ojos negros, brillantes, fijos en él. No había miedo, había reconocimiento. Y algo más, algo salvaje. La mujer jadeó y su respiración se volvió desordenada, casi desesperada, como si el simple hecho de que su piel tocara la de Cole encendiera algo que llevaba dormido. Se aferró a su muñeca con una fuerza inesperada, los dedos clavándose como garras. Cole se quedó inmóvil. «Hey, está bien». Pero ella lo miraba como si lo conociera, como si lo hubiera visto antes en sueños, como si algo antiguo se hubiera despertado en su interior. Había una intensidad en sus ojos que lo dejó sin palabras. No era miedo, era un vínculo incomprensible y feroz. Ella habló, su voz áspera. «No me sueltes». Cole inhaló despacio, tomado por sorpresa. No esperaba que hablara inglés. No esperaba que hablara en absoluto. «No planeaba hacerlo», respondió, sin saber por qué esas eran las palabras correctas. La mujer cerró los ojos un instante, respirando profundamente como si luchara contra algo que se movía dentro de ella, algo que la desordenaba, algo que la incendiaba, algo que la desgarraba desde el alma. Sin dejar de sostenerlo, cayó hacia él, y Cole la sostuvo con los brazos, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. No era solo fiebre, era otra cosa, algo que él no podía nombrar, pero ella sí. Su voz fue un susurro quebrado contra su cuello. «No me dejes». Y Cole sintió su propio corazón reaccionar de una forma que no había sentido en años. Ese tipo de voz, esa súplica, esa necesidad, solo podía venir de alguien que había perdido demasiado. La levantó con cuidado y la subió al caballo, sosteniéndola contra su pecho. «Te llevaré a un lugar seguro», dijo, sin tener la menor idea de dónde era ese lugar. «Te lo prometo». Ella no respondió, pero su mano quedó aferrada a la camisa de Cole, como si su supervivencia dependiera de que él no se alejara, como si algo en ella hubiera sido marcado o liberado, sin explicación, sin regreso y sin razón alguna. Cole no intentó soltarla. La madrugada aún no había comenzado cuando Cole llegó a un pequeño refugio natural entre dos peñascos altos. Era un lugar que pocos conocían, media cueva, media sombra, con un arroyo delgado corriendo cerca, un sitio donde el mundo parecía detenerse. Colocó a la mujer apache, Nayeli, aunque él aún no conocía su nombre, sobre una manta improvisada hecha con su propio poncho. La luna iluminaba su piel como si ardiera desde dentro. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la arena, formando un brillo áspero. Cole se arrodilló junto a ella. «Necesitas agua», murmuró alcanzando su cantimplora, pero cuando movió su brazo para levantarla, ella volvió a tocarlo. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca como un latido vivo, desesperado. Cole sintió algo muy parecido a un sobresalto en el pecho, como si ese contacto fuera más profundo que la piel. No dolor, no miedo, algo que lo empujaba a acercarse más, y eso fue exactamente lo que ella hizo.
Nayeli se incorporó con un esfuerzo feroz, sus ojos aún pesados, su respiración errática, y presionó la frente contra el pecho de Cole. No pedía permiso, no lo pensaba. Era un impulso crudo. Cole la sostuvo sin decir nada, demasiado consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban. Ella respiraba rápido, muy rápido. Calma, calma, susurró él. Pero Nayeli temblaba como si algo ardiera por dentro de ella, como si su alma estuviera agitándose contra su propia carne. Entonces, habló en su lengua, palabras que Cole no entendió, pero que reconoció. Rituales, juramentos, vínculos. La voz de ella era baja, quebrada pero cargada de un poder antiguo. Cole sintió un escalofrío profundo, uno que no provenía del frío del desierto, sino de algo más viejo, algo que él no sabía nombrar pero que sin duda reconoció en los huesos. Cuando Nayeli terminó, levantó el rostro hacia él. Sus ojos estaban dilatados, negros como la noche misma, brillantes de emoción contenida. «No sé por qué te siento», dijo ella, su voz temblando. «Pero tu toque me hace recordar». Cole frunció el ceño. «¿Recordar qué?» Nayeli apretó los dientes como si la palabra misma doliera. «Que no estoy sola, que aún tengo alma, que sigo viva». Entonces, casi en un suspiro. «Y eso me enloquece». Cole tragó saliva. No supo qué decir. ¿Cómo se responde a una verdad así? Ella siguió, su mirada clavada en él sin poder apartarla. «Cuando me encontraste ya estaba lista para morir. No tenía más camino, no tenía tribu, no tenía nombre». Su voz se quebró. «Pero cuando me tocaste, algo despertó, como si te conociera desde antes». De antes de todo esto, Cole sintió un nudo en la garganta. No era solo agradecimiento, era conexión, un lazo que había surgido sin aviso, sin sentido, sin lógica. Y sin embargo, era real. Nayeli respiró hondo, como quien confiesa un delito. «Cuando tu piel tocó la mía, se deshizo algo dentro de mí, algo que me mantenía cerrada, algo que me protegía. Ahora no sé cómo detener esto». Cole levantó una mano lentamente para no asustarla y rozó su mejilla. Su pulgar apenas tocó la piel. Ese fue el momento. Nayeli cerró los ojos con un jadeo profundo, casi desgarrador, como si el contacto le encendiera la sangre. No era amor, no era deseo, era instinto, puro, salvaje, irracional, algo que pertenecía más al espíritu que a la carne. Ella abrió los ojos de golpe, y cuando habló, su voz era un susurro tembloroso. «Si te alejas, creo que me romperé por dentro». El mundo quedó en silencio. Cole sabía que no podía prometer nada. Sabía que quedarse con ella significaba traer guerra, persecución, muerte. Y aún así, su mano permaneció en su rostro. «No voy a dejarte», dijo sin voz, sin fuerza, pero con verdad. La tormenta dentro de Nayeli no se calmó, pero se sostuvo, porque él estaba ahí, porque ese toque lo había cambiado todo, porque, aunque ninguno de los dos lo entendía aún, sus almas ya estaban unidas. El amanecer llegó sin avisar, derramando un tono rojo sobre las rocas, como si la tierra estuviera hecha de sangre vieja. El arroyo cercano murmuraba, suave y constante. Era un sonido que normalmente tranquilizaba, pero esa mañana Cole estaba despierto, sentado a unos pasos de Nayeli, observándola mientras dormía. Ella respiraba de forma más pareja ahora. La fiebre había bajado un poco. Dormía profundamente, pero aún así mantenía una mano cerrada sobre el borde del poncho de Cole, como si necesitara sentirlo para no desparecer. Cole no la soltó. No la había soltado ni una sola vez desde que la encontró. Pero ahora, en la luz del día podía ver mejor la herida, la flecha rota, la piel inflamada, el color oscuro alrededor. Si no sacaba la punta y limpiaba la herida, ella no duraría mucho, y eso significaba tocarla de nuevo. Lo cual, después de lo que pasó la noche anterior, no era una decisión simple. Cole respiró hondo. «No tienes opción». «Walker», se dijo en voz baja. Se acercó a ella. Nayeli abrió los ojos al instante, no como alguien que despierta, sino como alguien que vigila incluso en sueños. Su mirada se clavó en él, intensa, pero ahora no había miedo ni confusión desbordada. Había algo similar a entrega cauta. «Necesito ayudarte», dijo Cole señalando la herida. «Va a doler». Nayeli observó sus manos. Sus dedos temblaron un segundo, y luego despacio asintió. Cole preparó un cuchillo pequeño, limpio, y calentó la hoja sobre una piedra cerca del fuego. Él mismo no sabía si estaba más nervioso por el dolor que eso le causaría, o por lo que sucedería cuando volviera a tocarla. La punta de la flecha debía salir hacia adentro. No había otra opción. Se acercó, y cuando puso su mano sobre la piel caliente de Nayeli para sostenerla, ella jadeó, no de dolor, sino del vínculo que aún ardía entre ellos.
Cole sintió un estremecimiento que le recorrió el brazo, como si su tacto hubiese sido esperado, como si hubiese completado un círculo. «Mírame», dijo, y ella lo hizo. Sus ojos se encontraron, a una distancia tan corta que parecían compartir el mismo aire. Y fue ahí, en ese silencio cargado, donde el pasado de Cole regresó, no porque quisiera recordarlo, sino porque Nayeli lo obligaba a sentir. Recordó una cabaña pequeña al borde de un valle, recordó risas suaves, recordó la mano de su madre peinando su cabello cuando era niño. Ella hablaba el idioma apache, ella curaba a los heridos, tanto blancos como nativos. Ella decía que el espíritu no entiende fronteras, pero no todos pensaban igual. Una noche, hombres armados llegaron acusándola de ser traidora, de ser bruja, de curar a quienes no merecían vivir. La quemaron la misma noche que el cielo estaba lleno de estrellas. Cole tenía solo 12 años. Desde entonces evitaba todo lo que lo atara a alguien, a cualquier persona, a cualquier sentimiento, porque perder a alguien que se ama era peor que morir. Pero ahora, Nayeli lo miraba como si él fuera la única razón por la que su corazón seguía latiendo. Y él estaba sosteniendo un arma sobre su piel. La mano de Cole tembló, apenas un segundo, pero Nayeli lo notó. Sus dedos tocaron su muñeca, suavemente esta vez, y dijo en su voz ronca, apenas un hilo: «No me rompas». Cole tragó saliva. Ella no hablaba del cuchillo, ella hablaba de él. «Nunca», respondió, y con un movimiento firme sacó la punta de la flecha. Nayeli respiró hondo, casi un grito contenido, pero no apartó la mirada de la suya. No lo soltó, no se escondió. Cuando todo terminó, Cole limpió la herida, vendó el costado y se alejó un paso para dejarla descansar. Pero Nayeli, aún débil, aún temblando, habló. «Tu alma tiene cicatrices». Cole se quedó inmóvil. «¿Cómo lo sabes?» Ella cerró los ojos agotada. «Porque la mía», reconoció la tuya. Silencio. No una pausa, no un vacío, un reconocimiento mutuo. Dos vidas que nunca debieron tocarse. Habían chocado con una fuerza que ningún destino escrito podía evitar. Y ahora había solo una pregunta. ¿Era esto salvación o condena? El sol ya estaba alto cuando Nayeli despertó de nuevo. La luz dorada entraba inclinada en el refugio, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran pequeñas estrellas atrapadas en ese espacio estrecho entre piedra y cielo. Cole estaba sentado cerca del arroyo, lavando la hoja ensangrentada del cuchillo. No había en él expresión alguna, solo la postura rígida de alguien que está pensando demasiado o sintiendo demasiado. Nayeli lo observó en silencio por un largo rato. Jamás había visto a un hombre moverse así, firme, pero con una tristeza que se escondía detrás de cada gesto. Los vaqueros que conocía eran arrogantes, ruidosos, orgullosos del propio nombre. Cole era silencio en lugar de ruido, contención. En lugar de presunción, él era algo peligroso para alguien como ella, un ancla. Cuando Cole se dio cuenta de que ella estaba despierta, se levantó y se acercó con paso lento, como si temiera asustarla. O tal vez temiera lo contrario, acercarse demasiado. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Su voz tenía esa aspereza propia de alguien que no habla más de lo necesario. Nayeli no respondió de inmediato. Intentó incorporarse y sintió el dolor punzante de la herida recién atendida. Un gemido escapó de sus labios, pero incluso eso lo reprimió rápido, con una disciplina casi feroz. «Viva», musitó finalmente. Cole dejó escapar una pequeña exhalación que parecía alivio y preocupación. «La herida sanará si descansas». «Pero hay algo más que debo ver», dijo él. «Ayer vi algo en tu espalda, una marca». Nayeli se tensó, no solo su cuerpo, su espíritu se tensó. Ella bajó la mirada, como si lo que estaba por mostrar no perteneciera a este mundo. Cole notó el cambio. «No haré nada que no quieras», dijo con calma. Eso fue lo que la obligó a hacerlo, la libertad, no la presión, no el miedo. Ella respiró hondo, y con movimientos lentos se desató la piel de venado que le servía de top improvisado. Deslizó la tela, dejando al descubierto su espalda. El aire pareció detenerse en ese instante. La marca no era una cicatriz común, era un símbolo antiguo, grabado profundamente en la carne, como si hubiera sido tallado, no cortado. La forma se extendía desde la base del cuello hacia la columna, curvándose como dos alas que se abrían. Era hermosa, pero cargada de historia y de destino. Cole se acercó, no para tocar, sino para observar. «He visto símbolos apache, pero nunca uno así», admitió en voz baja. Nayeli cerró los ojos. «No lo verías. No se enseña, no se habla. Ni siquiera en mi pueblo». Ya no, su voz era un murmullo que parecía venir desde un lugar muy lejano. «Cuando era niña fui elegida», continuó.
elegida para guardar un vínculo antiguo, una promesa espiritual, una unión que solo ocurre cuando dos almas nacen destinadas a reconocerse. Cole escuchaba en absoluto silencio. Ese ritual se hacía en tiempos de guerra, explicó, para asegurar que un guerrero y una protectora mantuvieran su espíritu fuerte, su corazón invencible. Pero hacía generaciones que nadie lo vivía. Se creía perdido. Ella abrió los ojos fijos en él. Hasta que te toqué. Cole sintió que el mundo se encogía alrededor de esa frase. No fue decisión, dijo Nayeli, la voz temblando apenas. No fue elección. Fue destino. Una fuerza más vieja que mis recuerdos. Cuando puse mi mano en tu piel, el vínculo se despertó. Y ahora hizo una pausa. Sus ojos se oscurecieron con algo parecido al miedo. Ahora, si te alejas, siento que me desgarro por dentro. Cole bajó la mirada. No porque dudara del vínculo, sino porque entendía su peso. Y tú, continuó ella con una mezcla de dolor y certeza, tú también sientes algo. No lo digas. No lo niegues. Tus ojos ya me dijeron la verdad. Cole tragó saliva. La verdad era simple. Sí, él lo sentía. Sentía que su alma, enterrada bajo años de silencio y heridas que nunca sanaron, había despertado con ese primer contacto, como si hubiera estado esperando ese encuentro, como si hubiera vivido incompleto hasta ese instante, pero decirlo era aceptar un destino que podía costarles la vida. Nayeli volvió a cubrirse lentamente. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo, no sé si este vínculo es bendición o condena. Cole se sentó frente a ella, sin mirar hacia otro lado, sin esquivar, sin temer. Entonces lo sabremos juntos. El viento sopló suave, como si la tierra hubiera estado esperando esa respuesta. No era amor todavía, pero era algo más profundo, algo que no se rompe, ni se huye, ni se explica, solo se vive. El silencio del refugio fue roto por el sonido más temido del desierto, huellas múltiples avanzando con determinación. No era el caminar disperso de animales, no era el paso ligero de un viajero solitario. Era un grupo organizado, moviéndose como una sola sombra. Nayeli lo sintió antes que Cole. Su cuerpo se tensó, su respiración se aceleró. Sus ojos se abrieron grandes como los de un ciervo que conoce el olor del cazador antes de verlo. Ellos, susurró, casi sin voz. Cole no preguntó quiénes. No necesitaba hacerlo, sabía. Se levantó lentamente, tomando su revólver, revisando la carga con movimientos suaves, silenciosos. Después tomó su rifle. Todo lo hacía con una calma que no era indiferencia, sino preparación. Nayeli intentó incorporarse, pero el dolor le atravesó el costado. No, dijo Cole, poniéndole una mano en el hombro para que no se moviera. No estás en condiciones. Nayeli lo miró y en sus ojos había algo más que dolor. Había miedo, pero no miedo por sí misma. No entiendes, dijo ella, respirando con dificultad. No son solo guerreros. Son los Calle Goza, cazadores de almas, los que recuperan lo que creen perdido. Y yo, para ellos, soy más valiosa muerta que viva. Cole apretó la mandíbula. Pues tendrán que matarme primero. Nayeli cerró los ojos un instante. Ellos lo intentarían. Y no fallan al segundo intento. A lo lejos los pasos se detuvieron. Un silencio espeso, demasiado silencioso. Cole se acercó a la entrada del refugio, se agachó y observó hacia abajo del peñasco. Vio polvo levantarse. Siluetas de hombres, entre 5 y 7. Todos armados con arcos, lanzas y rifles tomados de soldados caídos. Entre ellos, uno llevaba pintura negra que cubría toda la mitad de su rostro. El marcador. El que decide la sentencia. Cole sabía que si él bajaba a hablar, no habría negociación. Sabía que si intentaba huir, no llegarían lejos. Sabía que si peleaba, tenía una sola ventaja: altura. Voy a retrasarlos, dijo sin apartar la vista. Nayeli negó con la cabeza. Si luchas, su objetivo cambiará. No vendrán por mí, vendrán por nosotros. Ya lo hacen, respondió Cole. Nayeli respiró hondo y su voz se quebró. Cole, si me entrego, ellos no te tocarán. Si creen que no te uniste a mí, te dejarán vivir. Cole volteó despacio, muy despacio, y la miró. Ese momento fue como una cuerda tensándose entre ambos. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó. Nayeli tembló, no por dolor, por lo que estaba a punto de admitir. No. La palabra fue pequeña, pero resonó más que un disparo. Entonces no te voy a entregar, dijo él. Ella bajó la mirada, porque si lo miraba más de 2 segundos, su corazón iba a romperse. No, sabes lo que arriesgas, susurró. Claro, que lo sé, respondió él con calma. Todo. Los pasos se acercaban, la arena crujía,
El aire olía a hierro y polvo. Cole regresó junto a Nayeli, se arrodilló, tomó su mano, la misma que lo había marcado sin querer, y dijo con una gravedad que no necesitaba explicaciones: «Escúchame, no corras, no te alejes de mí. Si lo haces, sé que te va a desgarrar por dentro. Y no pienso verte romperte. ¿Me oyes?» Nayeli sintió lágrimas, pero no cayeron. «Sí», dijo. Cole llevó su frente contra la de ella, un toque breve, pero tan cargado de significado que selló una promesa que aún no tenía nombre. Luego se levantó y se colocó en la entrada. Rifle listo, los cazadores aparecieron sobre el horizonte de arena. El marcador levantó una mano. «Silencio, Nayeli». Desde atrás, respiró hondo y cerró los ojos, sus dedos aferrándose de nuevo al poncho de Cole. Ella sabía lo que venía. No una negociación, no. Una huida, una guerra pequeña, una declaración de quién pertenecía a quién, pero no como posesión, sino como destino. Cole no habló. Nayeli tampoco. La tierra sí, hecha de sangre por venir y de almas ya unidas. El viento sopló con violencia, levantando polvo entre los peñascos, como si la tierra misma advirtiera que algo estaba a punto de romperse. Los Calle Goza estaban ahora a menos de 30 pasos. Se movían en formación, sin prisa, sin miedo. No necesitaban correr. Sabían que el destino de quien cazaban siempre les alcanzaba. Cole mantuvo el rifle firme, apuntando al nivel del pecho del marcador, el hombre de pintura negra. A pesar de la tensión, su respiración era pareja, la quietud de un hombre acostumbrado a estar solo frente al peligro. Pero Nayeli estaba ardiendo por dentro, no por fiebre, no por miedo, por el vínculo, porque la distancia entre sus cuerpos, aunque fuera de unos pocos pasos, era demasiado. Ella lo sentía como un desgarro, como si cada segundo sin tocarlo abriera un vacío en su pecho. Sus dedos se apretaban contra la manta y su respiración se desbordaba sin control. Ese era el verdadero peligro, no los cazadores, no las armas, no la herida, sino la locura espiritual de la separación, una locura que el ritual antiguo describía como el desgarramiento de la médula. Ella estaba tratando de resistirlo, pero el cuerpo no miente, el espíritu tampoco. El marcador levantó la mano y habló en apache, voz profunda, implacable. «Nayeli, hija de la casa del viento caído, ha llegado la hora de regresar. Tu vínculo fue roto, tu destino sellado. No debiste sobrevivir». Nayeli cerró los ojos. Ese nombre, ese título, aquello que había sido antes de la marca. «No soy tuya», respondió en voz firme, pero temblorosa. El marcador inclinó la cabeza. «No, no eres nuestra», y señaló a Cole con la punta de su lanza. «Eres de él». El aire se tensó como una cuerda lista para partirse. Cole no movió el arma, pero sus ojos se oscurecieron, no por orgullo, no por posesión, sino por la gravedad de comprender algo que no había pedido. «Ese vínculo», continuó el marcador, «trae locura si no es completado. Él no es parte de tu sangre. Él no conoce tu espíritu. Él no sabe cómo sostenerte». Nayeli respiró hondo, como si algo le doliera en lo más profundo de la espalda, justo donde el símbolo estaba. «Lo sostengo yo», respondió apenas un hilo de voz, pero con la ferocidad de un animal herido defendiendo lo último que tiene. El marcador no la miró. Miró a Cole. «Vaquero, si te quedas con ella, la perderás. No podrás evitar su caída. Y cuando caiga, caerás con ella». Cole no contestó, pero Nayeli sí vio lo que pasaba en sus ojos. No miedo, no duda, sino la memoria del pasado que lo había desangrado. La memoria de perder, de no poder salvar, y antes de que él pudiera decir algo, ella susurró: «No me dejes». No fue una súplica, fue una confesión, una fractura abriéndose. Cole bajó el rifle, solo unos centímetros, pero suficiente para decir algo sin palabras. Elegía quedarse, el marcador lo vio, y por primera vez, una grieta de emoción, ira o decepción, cruzó su rostro. «Entonces muere con ella», declaró. Todo ocurrió en un pestañeo, una flecha voló. Cole empujó a Nayeli al suelo. La flecha se clavó en la roca donde su cabeza había estado un segundo antes. Otro cazador. Cargó, Cole disparó. El hombre cayó. Pero Nayeli no respiraba bien. El contacto se había roto bruscamente al ser apartada. Su espalda se arqueó como si un hilo invisible se hubiera desgarrado dentro de ella. Sus labios temblaron. «Cole, Cole, no me». Sus manos buscaban algo en el aire. No aire. A él. Cole dejó caer el rifle sin pensarlo. La cargó entre sus brazos. El contacto la golpeó como un torrente. Nayeli exhaló un suspiro quebrado, un gemido ahogado, y su cuerpo dejó de convulsionar. Su frente se apoyó en su pecho. Su mano se aferró a su camisa. La cordura regresó.
pero apenas Cole sostuvo su rostro entre sus manos. Te tengo. Estoy aquí. Ella cerró los ojos, respirando como quien vuelve de una muerte. Pero lo entendió. Si se separaban siquiera un instante demasiado largo, el alma de ella se rompería. No había marcha atrás, no había distancia posible, no había cura, solo una elección: salvarse juntos o destruirse juntos. Y los cazadores no habían terminado. El sol estaba cayendo cuando Cole y Nayeli divisaron las primeras casas del asentamiento. Las chozas de madera y adobe parecían calladas, pero Cole sabía que el silencio no significaba paz. Ese era un lugar donde todos conocían a todos, donde los forasteros eran observados como amenazas, y donde una apache herida era peor que una tormenta anunciada. Nayeli caminaba a su lado envuelta en la manta raída que él le había dado. Su respiración era débil, su piel ardía por la fiebre. Intentaba mantenerse erguida con dignidad, aunque cada paso le costaba. El vínculo que la mantenía cerca de Cole latía como algo vivo. Cuando él se alejaba siquiera unos pasos, su pecho se llenaba de angustia. «No nos quedaremos mucho tiempo», murmuró Cole, más para tranquilizarla que para convencerse a sí mismo. Ella lo miró de reojo, sin entender cada palabra, pero entendiendo su tono. Y eso bastaba. Al acercarse al centro del pueblo, varios hombres dejaron de trabajar y observaron. Sus martillos se detuvieron. Sus manos quedaron suspendidas sobre cuerdas, barriles o rifles recién limpiados. Mujeres que cargaban cubos de agua se quedaron paralizadas. Los niños fueron empujados hacia adentro de las casas. El aire cambió. Se volvió espeso. Pesado. Cole levantó la mano en un gesto simple, buscando mostrar calma. «Solo necesitamos medicinas», dijo. Del porche de la tienda general salió Harlan Pierce, un hombre grande, de barba desordenada y mirada oscura. Cole lo conocía bien. Habían trabajado juntos en un rancho hacía años, antes de que Cole decidiera vivir lejos de la civilización. «Vaya, vaya». Harlan escupió al suelo y bajó los escalones. «Mira quién volvió del desierto». «Walker». Su mirada cayó sobre Nayeli y sus ojos se endurecieron como piedra. «Y míralo, trae consigo una salvaje». Un murmullo recorre el pueblo. Algunos hombres apoyaron las manos en sus armas. Cole sintió la tensión en Nayeli. Ella quería huir, pelear o desaparecer. Sus dedos buscaron los suyos, como si su cordura dependiera del contacto. Él le apretó la mano suavemente. «Tranquila», susurró, pero Harlan dio un paso más, altivo, provocador. «No es bienvenida aquí. Ninguno de ustedes dos lo es». Cole respiró profundo. «Ella está herida. Necesito cataplasmas de raíz amarga, aceite para fiebre. Eso es todo. ¿Y por qué no la dejas morir?» Harlan sonrió una mueca cruel. «Una apache menos es un problema menos en este maldito valle». La risa débil y amarga que brotó de algunos hombres hizo que Nayeli retrocediera, sus uñas clavándose en la piel de Cole. Su respiración se aceleró. El vínculo vibró en ella como un trueno distante, como si el mundo alrededor estuviera colapsando. Cole lo vio, lo sintió. No podía permitir que el miedo la devorara. «La voy a ayudar», dijo con firmeza. «No te estoy preguntando», Harlan frunció el ceño. «¿Estás eligiendo a una apache por encima de tu propia gente?» Cole no respondió de inmediato. Sabía que ese silencio valía más que cualquier palabra. La respuesta estaba en cómo había ajustado la mano en la pistola sin pensarlo, en cómo Nayeli se apoyaba en él, en cómo el mundo parecía reducirse a protegerla. «Estoy eligiendo hacer lo correcto», respondió finalmente. Harlan soltó una carcajada grave y levantó la mano. «Entonces eres un hombre muerto». Todo sucedió rápido. Uno de los hombres se lanzó sobre Cole con un puñal. Nayeli gritó su nombre, un sonido desgarrado. Cole giró, bloqueó el brazo del atacante y lo empujó contra el suelo con la rodilla. Otro hombre levantó una escopeta. Nayeli, sin pensar, se interpuso, levantando los brazos como si pudiera detener una bala. Cole rugió. «¡No!». Su pistola apareció en su mano como si hubiera nacido allí. El disparo resonó. El hombre de la escopeta cayó de rodillas soltándola. Silencio. Polvo suspendido en el aire. Harlan respirando con furia. Nayeli temblaba, pero estaba viva. Cole le envolvió el hombro con el brazo, acercándola a su pecho. «Tomaré las medicinas», dijo sin mirar atrás. Nadie más se interpuso. No porque lo aceptaran, sino porque habían visto algo en sus ojos. Algo que decía: intentarlo significaba morir. Y mientras Cole y Nayeli se alejaban, la sombra del pueblo quedó atrás. Pero la guerra que acababa de comenzar no lo haría. La noche cayó fría cuando Cole y Nayeli llegaron al borde del cañón. El viento silbaba a través de las paredes rocosas como una voz ancestral que advertía y recordaba. Ahí, en un pequeño sendero casi invisible, vivía Taza,
un viejo chamán que había abandonado su tribu hacía muchos inviernos. Cole sabía dónde encontrarlo, porque de niño su madre lo había llevado allí en busca de medicina y consejo. Ese recuerdo era brumoso, cubierto por años de silencio. Pero permanecía. Nayeli caminaba apoyada en él, exhausta. Sus pasos ya no eran firmes. El fuego en su pecho ardía con una fiebre que no cedía. Cada vez que Cole se alejaba, aunque fuera unos centímetros, sus ojos se llenaban de desesperación, como si el mundo se resquebrajara. Era el vínculo. Y con cada hora se hacía más fuerte. El fuego del chamán ardía incluso antes de que llegaran. Taza estaba sentado frente a él, como si los hubiera estado esperando desde hacía días. Sus ojos, tan viejos como las montañas, se alzaron lentamente hacia ellos. La unión ya fue hecha, dijo en apache, su voz tranquila como el agua quieta, aunque ninguno de los dos lo comprendiera. Nayeli se estremeció. Cole no entendió cada palabra, pero sí entendió su peso. Ella está muriendo, dijo desesperado. Necesita ayuda. Taza lo miró con una mezcla de compasión y lástima. No está muriendo por sus heridas, sino por ti. Cole sintió que el suelo le fallaba. ¿Por mí? Taza asintió inclinándose hacia Nayeli. La observó. Tocó la marca en su espalda, esa cicatriz antigua que parecía más un sello que una herida. Sus dedos apenas la rozaron y Nayeli dejó escapar un suspiro entre dolor y alivio, como si alguien hubiera tocado su alma. Hace generaciones, dijo Taza encendiendo hierbas aromáticas, a ciertas mujeres de la tribu se les marcaba con el sello del espíritu compartido. Era un don y una condena. Si una de ellas tocaba a alguien en un momento de gran vulnerabilidad, heridas, sangre, miedo o salvación, sus almas se enlazaban. Cole escuchaba tensando la mandíbula. No creía en magia, pero sí creía en lo que veía, y lo que veía era real. Nayeli cerró los ojos respirando con dificultad. Sentí algo, susurró, como si él hubiera estado aquí antes de que yo naciera. Taza asintió. Porque así fue. Sus espíritus se encontraron antes que sus cuerpos. Cole frunció el ceño. Entonces, ¿por qué ella está sufriendo? El chamán dejó un puñado de polvo rojo sobre el fuego. El humo que se elevó olía a tierra húmeda, lluvia lejana y huesos viejos. El vínculo no está completo, explicó. Ella está dividida entre la llamada de su pueblo y la llamada de tu espíritu. Su mente está siendo estirada en dos direcciones. Si se separan demasiado, hizo una pausa, mirada grave. Nayeli perderá su razón. El silencio cayó como una roca en el cañón. Nayeli miró a Cole con ojos casi febriles. Yo no quiero enloquecer, susurró, su voz desmoronándose como arena. Cole la sostuvo por los hombros. No dejaré que eso pase, pero Taza no había terminado. El vínculo puede completarse. O romperse, dijo el chamán. Pero ninguno de los caminos es fácil. Cole respiró hondo. Dime como punto. Taza tomó un bastón tallado con símbolos serpenteantes. Para completarlo, deben entregarse uno al otro con absoluta verdad. Alma a alma. Sin miedo, sin duda, sin vergüenza. Se convertirán en uno. Donde uno respire, el otro vivirá. Donde uno muera, el otro caerá. Cole sintió el peso de esas palabras en su pecho. ¿Y romperlo? Taza bajó la mirada. Requiere que ella regrese a su pueblo, que su gente realice el rito de desgarramiento. Pero si lo hacen, podría no sobrevivir. El fuego crepitó. Nayeli temblaba. Los ojos del chamán se alzaron hacia Cole. Ahora debes elegir, vaquero. No mañana, no cuando huyan. Ahora, ¿vas a unirte a ella o la vas a dejar ir? Cole miró a Nayeli. Su respiración, su miedo, su fuerza, su alma. Sabía su respuesta, pero decirla significaría un camino sin retorno. Los latidos entre ambos se sincronizaron y en ese instante no hubo viento, no hubo tierra, no hubo guerra, solo ellos y la decisión que iba a cambiarlo todo. El silencio en el cañón era tan profundo que hacía ruido. El fuego crepitaba lentamente, como si también esperara la respuesta. Taza se había retirado hacia la sombra, dándoles espacio pero no distancia. Sabía que lo que se decidiera allí no era solo humano, sino algo más grande, más viejo que el lenguaje mismo. Cole y Nayeli se encontraban frente al fuego, uno frente al otro. Ella respiraba con dificultad, la fiebre aún en sus ojos, pero su mirada estaba firme, clavada en él como una flecha que sabía su destino. No quiero morir, susurró. No lo dijo con miedo, lo dijo con la verdad desnuda de alguien que ya había visto la muerte demasiado cerca. Cole sintió cómo esas palabras lo atravesaban. No vas a morir, respondió, pero su voz tembló. No voy a permitirlo. Nayeli alzó una mano. Sus dedos temblaban. Lo tocó en el pecho, justo donde latía su corazón. Ese toque fue pequeño. Fue todo. Sus almas vibraron, se reconocieron. Ella cerró los ojos. Cuando te toqué,
Sentí algo, como si hubiera vivido 1000 veces, y todas terminaran aquí. Contigo. Cole había pasado años enteros huyendo de cualquier lazo, de cualquier promesa, de cualquier persona que pudiera necesitarlo. Había visto cómo amar algo significaba perder algo. Se había vuelto un hombre de caminos sin regreso. Pero Nayeli no era un destino que él pudiera esquivar. Era el lugar al que todos sus pasos habían llevado sin que él lo supiera. Si completamos el vínculo, dijo él suavemente, ya no habrá marcha atrás. Seremos uno. Si tú mueres, yo muero. Si yo sangro, tú sangras. Si somos perseguidos, lo seremos juntos, para siempre. Nayeli abrió los ojos. Había fuego en ellos, pero también había calma. ¿Y si huyes de mí?, preguntó Cole. Negó lentamente. No he estado huyendo. Solo estaba caminando hacia ti sin saberlo. Ella tragó, como si eso la quebrara por dentro y al mismo tiempo la reconstruyera. Pero la otra opción estaba allí, aún sobre ellos como una sombra, el regreso a su pueblo, el rito de desgarramiento, el riesgo de muerte, o peor, que su alma quedara vacía para siempre. Nayeli pensó en su pueblo, en los rostros de su gente, en su lengua, en sus canciones, en sus muertos. Pensó en la vida que había tenido, y en la vida que ya no la llamaba. Si regresos, dijo, seré vista como una traidora. Dirán que dejé que mi espíritu fuera reclamado por un extranjero. Y aun si aceptaran romper el vínculo, sus ojos se oscurecieron. No volvería a ser yo. Cole lo sabía, lo había visto en otros. Cuerpos vivos con almas apagadas, y ese pensamiento le heló la sangre. Se inclinó hacia ella, apoyando su frente contra la de ella. «Dime qué quieres», susurró. No que era fácil, no que era correcto, sino que era verdad. El viento recorrió el cañón como un suspiro antiguo. Nayeli lo tomó de la camisa, lo acercó. Su voz fue apenas un hilo. «Quiero vivir, pero no sola». Las palabras hicieron eco dentro de él. Se sintió como si algo se deshiciera en su pecho. Algo que había estado encerrado por años. Se dio cuenta en ese instante. No la estaba escogiendo solo a ella. Estaba escogiendo dejar de huir de sí mismo. Cole asintió lentamente. Su decisión dejó de ser pensamiento. Se volvió alma. «Entonces», dijo, «completaremos el vínculo». Nayeli exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el día en que nació. El fuego cambió. Las brasas se avivaron. Taza asomó desde la sombra, sabiendo sin preguntar. El camino estaba elegido. No había regreso. No había duda. Solo un destino compartido. Y la larga noche que se avecinaba, donde el alma sería probada frente al espíritu. La noche se extendía como un manto oscuro sobre el cañón. El fuego era el único punto de luz, danzando en destellos rojos y dorados sobre las rocas, iluminando los rostros de Nayeli y Cole. No había ruido, excepto el viento que serpenteaba entre las paredes altas, llevando memorias de voces antiguas. Taza había dado instrucciones y luego se había retirado, dejándolos solos. No porque no fuera parte del ritual, sino porque el vínculo no podía completarse frente a testigos. Era un pacto del alma, no del cuerpo. Ningún ojo humano debía mirarlo. Cole estaba de rodillas junto a la fogata, limpiando las manos de Nayeli con agua tibia y hierbas molidas. Ella se sentaba frente a él, respirando lentamente, observándolo como si tratara de memorizarlo, por si llegaba el momento de perderlo. La fiebre comenzaba a ceder, pero el lazo entre sus espíritus se tensaba cada vez más, como un hilo que vibraba entre sus corazones. Cada latido era compartido, cada respiración también. «Antes de que esto ocurra», dijo Nayeli con voz ronca, «debo decirte algo». Cole levantó la mirada. No habló, solo esperó. Ella buscó palabras, pero no había nombres en ninguna lengua para lo que sentía. Tuvo que abrirse desde donde duele. «Toda mi vida», comenzó, «estuve preparada para luchar, para proteger a mi gente, para no depender de nadie. La marca en mi espalda», tocó la cicatriz con la punta de los dedos. «Era un destino que yo no elegí. Creí que significaba que mi espíritu no era mío». Su voz se quebró apenas como un hilo tenso que vibra antes de romperse. «Pero cuando te toqué», sus ojos se alzaron hacia él. «Por primera vez sentí que el espíritu dentro de mí despertaba, no para obedecer, no para servir, sino para vivir. Y eso me aterrorizó». Cole no se movió, no interrumpió, no protegió, solo la escuchó, porque era lo que ella necesitaba. «Temo amarte», dijo Nayeli, finalmente, como quien se arranca una flecha del corazón con la mano desnuda. El viento dejó de moverse. El fuego se inclinó hacia ellos, como si escuchara también. Cole soltó un suspiro lento, no de sorpresa, no de conflicto, de reconocimiento. «Yo también temo», respondió él. «He visto al amor tomar algo hermoso y convertirlo en ceniza.
He visto lo que queda cuando la gente se va. Por eso me fui yo antes que nadie pudiera irse primero. Sus ojos eran dos tormentas quietas, oscuras y profundas. Pensé que si no pertenecía a nada, nada podría romperme. El silencio los envolvió. Se entendían de una forma que no había palabras para explicar. Era el alma hablando al alma. Cole extendió su mano y la colocó sobre la marca en la espalda de ella, muy suavemente, como si tocara algo sagrado. Porque lo era. Nayeli no se apartó. No sé cómo ser parte de alguien, susurró él. Pero sé que ya lo soy. Ella cerró los ojos y una lágrima, solo una, rodó por su mejilla. No de tristeza, de verdad. Cole se inclinó hacia ella, apoyando su frente contra la de ella. Sus respiraciones se mezclaron. Sus corazones se sincronizaron. Era tan simple, tan profundo, tan inevitable. Si hacemos esto, dijo él, apenas con un hilo de voz, no habrá regreso. Nayeli respondió sin abrir los ojos. No quiero regresar. El fuego se elevó de golpe, como si algo invisible hubiera sido sellado. El viento dejó de ser viento. El cielo dejó de ser cielo. La tierra dejó de ser tierra. Por un momento solo existieron ellos. Taza, desde la sombra, inclinó la cabeza. El vínculo estaba listo para completarse. No como destino impuesto, no como maldición heredada, sino como una elección hecha juntos. Esa noche el fuego no solo los iluminó, los reconoció. El amanecer llegó frío, gris, casi silencioso. No hubo canto de aves, no hubo viento. Era como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Cole despertó primero, con la sensación de que algo en el mundo había cambiado, aunque aún no hubiera ocurrido nada. Nayeli dormía apoyada contra su hombro, respirando profundo. Por primera vez desde que la encontró, su rostro no mostraba dolor, ni fiebre, ni confusión. Era paz, una paz frágil como una hoja flotando en un río. Pero la calma no duró. Un trueno lejano empezó a repetirse en las paredes del cañón. No era tormenta, era caballos. Taza apareció detrás de ellos, el rostro grave. «Los buscan», dijo, sin necesidad de decir más. Cole se levantó de inmediato, la mano en el revólver por instinto. Nayeli abrió los ojos y antes de que su mente pudiera siquiera comprender, ya sintió la amenaza porque Cole la sintió. El vínculo vibró entre ambos, alerta, vivo. «¿Cuántos?», preguntó Cole. Taza cerró los ojos un momento escuchando. «Más de 20». Nayeli respiró hondo. Ella sabía quiénes eran. El sonido del galope, el ritmo, el eco en el valle. Era el sonido de guerreros de su pueblo. Su pueblo no venía a pedir explicaciones. Venía a recuperarla. A cualquier costo, Cole la ayudó a levantarse. Pero ella ya estaba lista. «No puedo correr de ellos», dijo Nayeli. Mirando hacia el horizonte, Cole la sostuvo por los hombros. «Firme. No te estoy pidiendo que corras». Sus miradas se encontraron. Y allí estaba, la decisión que ya habían tomado, la que no necesitaba repetirse. Taza levantó el bastón. «Hay un sendero detrás del acantilado, estrecho. Solo 2 caballos pueden pasar. Si lo toman tendrán ventaja. Pero deben moverse ahora. Ellos no atraparán a quienes nacieron para caminar juntos». Cole asintió. «Gracias», pero Taza negó lentamente. «No me den las gracias. El espíritu pedirá su precio». Siempre lo hace. Cole y Nayeli montaron. No había necesidad de palabras. El vínculo hacía que siquiera pensaran al mismo tiempo. Cabalgaban. El viento golpeaba sus rostros. Las montañas se abrían y cerraban en pasajes estrechos. La respiración de los caballos era el único ritmo que contaba. Detrás, el retumbo se acercaba más. Gritos, órdenes en apache, sonidos que con cualquier otro hombre habrían significado miedo. Pero Nayeli no sintió miedo. Sintió claridad. Al llegar al paso estrecho, Cole se giró para cubrir la retirada. 3 guerreros aparecieron en lo alto del acantilado, arcos levantados. Las flechas volaron. Nayeli movió la mano sin pensar. No era magia, era instinto del vínculo. Ella sabía dónde estaba el peligro porque Cole lo sentía. Y él sabía cómo moverse porque Nayeli lo veía. Cole disparó. Cada bala encontró su marca. Cada movimiento era uno solo. 2 cuerpos cayeron, el tercero. Se retiró para alertar a los demás. «Van a cerrarnos el paso», dijo. «Cole, entonces no pueden alcanzarnos», respondió Nayeli. Ella espoleó el caballo. Cole la siguió. Los guerreros los persiguieron entre rocas y barrancos, el sonido de la persecución retumbando como un tambor de guerra. No era solo caza, era reclamación, era destino. Pero algo había cambiado. Nayeli no iba hacia su pueblo, no iba hacia su pasado, iba hacia él. Y Cole no estaba huyendo, no estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando por ella. El sendero se estrechó tanto que solo quedaba espacio para un caballo a la vez. El viento aullaba bajo sus pies. Una caída ahí no era caída,
Era muerte, pero sus manos no temblaron, ni una sola vez. Detrás, las voces se hicieron más distantes, más confusas, inseguras, porque habían visto algo imposible, dos almas moviéndose como una. Cuando al fin emergieron al otro lado del paso, el mundo se abrió delante de ellos. Una llanura ancha, inmensa, dorada por la luz del amanecer. Libre. Cole y Nayeli tiraron de las riendas, caballos jadeando, pechos ardiendo, corazones latiendo al mismo ritmo. No porque escaparon, sino porque eligieron juntos. Nayeli tomó la mano de Cole, no para sostenerse, para acompañarlo. Y en esa unión silenciosa, algo se selló. No era el final del conflicto. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez, ambos vivían la misma vida, y ningún espíritu, Dios, tribu o destino podría deshacerlo. La luna estaba alta, blanca como una herida recién curada, mirando desde lo alto el valle silencioso. El viento soplaba lento, moviendo la hierba como si fueran olas suaves. Todo parecía tranquilo, pero dentro del corazón de él y de ella, nada estaba en calma. Ella estaba de pie junto a la puerta del establo, con las manos apretadas. No había vendajes ya en su pierna. La herida había sanado. Eso significaba que ya no había excusa para quedarse. Y ella lo sabía. Él también lo sabía. Pero ninguno de los dos se atrevía a decir la primera palabra. Desde adentro del establo venía el sonido de los caballos respirando, un ritmo constante y seguro, como si la tierra misma les recordara que todo continúa, incluso cuando uno no quiere. «Tu gente te buscará», dijo él al fin con la voz baja, ronca, quebrándose solo un poco. Ella lo miró. Sus ojos oscuros brillaban a la luz de la luna como brasas a punto de apagarse. «O arder». «Sí», respondió. «Dirán que traicioné mi deber por quedarme aquí. Dirán que olvidé lo que soy». Hubo un silencio largo. De esos que pesan, él dio un paso hacia ella, pero no la tocó. «No olvidaste quién eres», dijo. «Solo descubriste otra parte». Ella bajó la mirada. Su respiración se cortó por un momento. Su pecho dolía, no de tristeza, sino de algo más difícil. La posibilidad de elegir. En su tribu no se elegía. Todo era tradición, linaje, historia. Si nacías guerrera, vivías como guerrera. Si nacías prometida a alguien, ese era tu destino, aunque nunca lo hubieras visto. Pero aquí había conocido el valor de escuchar su propio corazón. Él tragó dolor. «Si decides irte», su voz se quebró pero siguió. «Yo mismo te llevaré hasta la frontera. Nadie te hará daño. Nadie te tocará». Ella cerró los ojos. Esa fue la prueba. No la estaba reteniendo. No le pedía nada. No le exigía que se quedara. La libertad era lo más valioso que alguien podía ofrecerle. Y él se la daba. «Si te quedas», continuó él con un hilo de voz, «no te pediré pertenecerme. No te pediré que olvides tu lengua, tu nombre, tu origen. Solo», y respiró hondo, «solo estaré aquí». Ella levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron, y allí, entre ellos, el mundo pareció detenerse. Ella recordó la noche que despertó en su cama, herida y aterrada. Él estaba allí, pero no la había dominado ni marcado. La había protegido. Le había dado agua. Había esperado que ella confiara, sin forzar. Recordó cómo le enseñó a hablar 2 palabras en su idioma. Cómo él sonreía apenas, tímido, cada vez que ella lograba pronunciar una frase sin detenerse. Recordó cómo él había llorado cuando creyó que ella iba a morir. Recordó su silencio, su paciencia, su manera de mirarla como si fuera persona, no trofeo, no obligación, no trozo de guerra. Ella dio un paso hacia él. Sus manos se encontraron, no porque él las tomara, sino porque ella las ofreció. «Yo decido», dijo ella en su propio idioma, palabra por palabra, lento. Pero claro, la elección no era fácil, no era ligera, no era segura, pero era suya. Él tembló apenas. No habló, no interrumpió, no exigió. Ella respiró hondo y dijo la verdad. «Me quedaré, pero no como sombra, no como prisionera, no como deuda». Él asintió, lágrimas brillando en la luna. «Como igual», susurró. Ella sostuvo su mano más fuerte. «Como igual», repitió. Y en ese instante, bajo la noche abierta y el viento que venía del desierto, el destino no fue impuesto por una ley antigua ni por la voz de otro. Fue elegido, por ellos, solos, sin testigos, sin permiso. La luna fue la única que escuchó. El amanecer llegó despacio, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados. El rancho parecía tranquilo, casi pacífico. Pero algo en el viento había cambiado. Los pájaros no cantaban, los perros no ladraban. Ella despertó antes que él. Siempre lo hacía. Su cuerpo estaba entrenado para sentir cualquier movimiento, cualquier amenaza, y la sintió, un ruido seco, distante, como madera crujiendo,
como una rama quebrándose bajo un paso humano. Ella se incorporó lentamente sin hacer ruido. Sus ojos recorrieron la habitación buscando su arco, pero no estaba. Él lo había guardado. Creyó que ya no lo necesitaba. Creyó que la guerra había quedado atrás. Ella respiró hondo. No lo culpaba. El peligro no siempre se anuncia con gritos. A veces llega en silencio. Antes de que pudiera moverse, él abrió los ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó en voz baja, ya sabiendo que algo no estaba bien. Ella no respondió. Se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo. Lo miró. No con miedo, sino con claridad. «Vinieron por mí», dijo, suave, como si el aire mismo mereciera respeto. Él se sentó lentamente, sintiendo el peso de esas palabras clavarse en su pecho. No preguntó cómo lo sabía. No intentó negar la realidad. Simplemente se levantó, tomó su rifle y se acercó a ella. «No permitiré que te hagan daño», murmuró. Ella negó con la cabeza. Sus ojos se endurecieron. «No es tu lucha». Él sostuvo su mirada. «Me eliges, ¿no?», dijo él suave, firme. Ella asintió. «Entonces», continuó él, «tu lucha es mía también». Ella exhaló. Esa respuesta era peligrosa, bella, dolorosa, porque amar también significa perder. Salieron juntos al patio. El sol comenzaba a iluminar la tierra. Al otro lado de la cerca 3 jinetes esperaban. No estaban ocultos. No tenían prisa, solo hacía mucho peor. El que estaba al frente llevaba pintura de guerra. El pecho desnudo, el cabello trenzado, las cicatrices marcadas no como heridas, sino como historias. Ella lo reconoció, su prometido. El hombre a quien estaba destinada desde niña. El que la esperaba desde antes de que supiera lo que significaba el amor. Sus ojos se encontraron. No había odio, no había furia, solo decepción profunda. Como un río oscuro, él habló en su lengua. Palabras viejas que sonaban como tierra y fuego. «Volviste con vida», dijo. «Y aún así no regresaste a nosotros». Ella sintió como cada palabra pesaba como piedra. Como destino, respondió en el mismo idioma sin bajar la mirada. «No regresé porque mi alma no estaba allí». Él la miró largo. Sus manos se tensaron sobre las riendas. «El consejo quiere verte», dijo. «No puedo volver sin ti. No por honor, no por mi nombre. Por nuestra historia». Él, el ranchero, no entendía las palabras, pero entendía el tono, entendía el peligro. Entendía que la pelea no era una pelea de armas, sino de destino. Él dio un paso adelante. «Si ella quiere ir», dijo, «yo la acompañaré». El guerrero apache bajó la mirada hacia él lentamente, como un halcón observando a un ciervo. «Esa elección no es tuya», respondió. Ella dio un paso al frente. «Entre ambos hombres. Entre los 2 mundos». «Sí lo es», dijo ella, con la fuerza de todos sus ancestros atrás de su voz. «Porque yo decido ahora». El viento se detuvo. El silencio fue absoluto. El guerrero respiró hondo. Luego habló. «Entonces que decida ante todos, ante la tribu, ante el fuego. Si su alma te eligió, no habrá guerra. Pero si la tribu dice que su destino está conmigo, te quitaré la vida con mis propias manos». El ranchero no retrocedió. «Lo aceptaré», dijo. Ella cerró los ojos. Su corazón latía como un tambor de guerra. La elección que creyó haber hecho bajo la luna, ahora debía defenderla bajo el sol. El camino de regreso a su pueblo no sería un viaje, sería un juicio, y el desierto sería testigo. El desierto se extendía interminable, abrasador bajo un cielo inmenso. Cabalgaron en silencio durante horas. Ella iba al lado del ranchero, y detrás el guerrero y sus 2 acompañantes. No había necesidad de palabras. Todo estaba dicho. Todo estaba esperando el fuego. Cuando llegaron al campamento, la tribu estaba reunida. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos en torno a un círculo amplio delineado con piedras blancas. En el centro ardía el fuego ceremonial. Alto, vivo, como si supiera, como si recordara que las decisiones del alma se tomaban frente a él. Ella sintió el aire pesado de miradas. Algunas cargaban tristeza, otras rabia pura. Pero lo más doloroso fue ver a la anciana que la había criado, la chamán, apartar su mirada cuando ella pasó. No rechazo, no odio. Peor, decepción. La chamán levantó el bastón. «Esta mujer fue prometida», anunció su voz como viento y trueno. «Su destino fue tejido por los espíritus. El guerrero fue elegido para caminar con ella. Pero ella volvió, y no volvió sola. Las miradas se clavaron en el ranchero. Él no bajó la cabeza. No sabía si era valentía, o amor, o locura. Tal vez las 3 cosas eran lo mismo. El guerrero habló entonces. «No quiero su cuerpo», dijo. «La quiero a ella, su espíritu, su voluntad. Pero si su alma ha sido corrompida,
Entonces no queda nada, la tribu murmuró. Corrompida significaba un destino peor que la muerte. Significaba haber olvidado quién se era. Ella dio un paso adelante. El fuego reflejó en sus ojos. Mi alma no está perdida, dijo. Está despierta. La chamán la observó, lenta, pesada. Entonces probarás tu verdad, dijo. Se hará la prueba del fuego. El ranchero se tensó. No entendía completamente, pero entendía suficiente para sentir miedo. La chamán señaló el centro del círculo. Si tu espíritu está unido aún a este pueblo, el fuego no te dañará. Si tu corazón pertenece a otro destino, el fuego mostrará la verdad. El silencio cayó como una piedra en agua. Ella lo había escuchado antes, desde niña. La prueba solo se había intentado 3 veces en la historia conocida. 2 murieron. Una vivió. Pero la que vivió jamás volvió a hablar. El ranchero dio un paso hacia adelante. No permitiré que ella. Ella lo detuvo con la mano. Su toque, ese mismo toque que lo había hecho perder el aliento, que había cambiado todo. No me detengas, susurró. Si huimos viviré contigo, sí. Pero siempre, siempre habrá algo quebrado dentro de mí. Algo que dolerá cuando cierre los ojos. Algo que me llevará de vuelta aquí, aunque sea en sueños. No quiero amarte con la mitad de mi alma. Quiero hacerlo completa. Él sintió el golpe de esas palabras en el pecho. No había nada que decir. Ella caminó hacia el fuego. La tribu contuvo el aliento. La chamán comenzó a cantar. Un canto viejo. Un canto nacido antes de que existieran nombres. Ella levantó los pies descalzos sobre la arena ardiente. El fuego levantó destellos. Y ella entró. No caminó rápido, no gritó. Solo avanzó. El fuego se curvó alrededor de su cuerpo, como si la reconociera, como si la recordara. Sus pasos eran lentos, firmes. Cada respiración era un juramento. El ranchero sintió lágrimas que no sabía que podía tener. El guerrero apretó los puños. No con odio, con algo mucho más humano. Dolor. Cuando ella salió del otro lado, su piel estaba intacta, ni una quemadura, ni una marca. El fuego había hablado. Ella ya había elegido, no por impulso, no por deseo, sino con todo lo que ella era. La chamán inclinó la cabeza. Su alma ya no nos pertenece, dijo. Está unida al hombre del oeste. Su camino dejó este fuego para siempre. El guerrero bajó la mirada. Le tembló la mandíbula, pero asintió, no porque no doliera, sino porque el desierto enseña a aceptar lo que es. Ella regresó junto al ranchero. Tomó su mano, y esta vez no hubo explosión, no hubo locura, solo paz, paz absoluta, como si ese contacto hubiera estado esperando toda una vida. La tribu abrió paso, no con odio, no con amor, con respeto, porque un alma que elige su destino debe ser respetada. Cabalgando de regreso, el viento era suave. El desierto ya no era una prueba, era hogar. Él la miró. Entonces, ¿qué somos ahora? Ella apoyó su frente en la de él. 2 que se eligieron, susurró. Y en un mundo tan grande, tan cruel, tan antiguo, eso era suficiente para desafiar al destino mismo.